Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Iglesia Alianza San Borondón. Hoy estamos juntos aquí, Emilio y Nicole. Buenos días a todos, bienvenidos. Tenemos la oportunidad de continuar con esta increíble serie que trata sobre cómo formar familias fuertes, ¿no? Es el mes de la familia y sobre todo con un enfoque hacia la etapa de la adolescencia. Este es un tema que nos incluye a todos. ¿Por qué? Porque realmente los principios de los que vamos a hablar hoy día son principios relacionales basados en la Biblia que nos sirven para mejorar toda relación en nuestras vidas. Una razón por la que Dios quiso y dispuso que estés aquí, tal vez, es porque eres un adolescente o preadolescente, o tal vez porque vas a entrar a esa etapa, o tal vez porque eres papá de chicos que o están en esa etapa o van a entrar en esa etapa. Pero aún si no caes en ninguna de las categorías anteriores, quiero decirte que yo sé que Dios tiene algo para ti hoy día, porque lo que traemos se puede aplicar de muchas formas. Y si bien es cierto, nos vamos a enfocar mucho en dar ejemplos de adolescentes, papás, preadolescentes, eso no quiere decir que estos principios no te van a servir para mejorar tu matrimonio y todas tus relaciones, estés en la etapa que estés. Así que qué bueno que hoy estás aquí. Y de eso se trata. Yo quiero que usted nunca olvide el objetivo. Mientras le comentamos muchas cosas y presentamos ciertos principios, ayudas, no pierda de vista el objetivo de este tema de hoy. El objetivo básicamente es conexión. Lograr una conexión entre padres e hijos. Conexión. Bueno, para los que nos conocen un poco más, saben que nosotros tenemos una hijita de 4 años, así que no es técnicamente una adolescente todavía, solo ha vivido pero le dicen la adolescencia. Esa mini adolescencia, esa adolescencia de los bebés, es lo que hemos vivido, pero... No. ¿Por qué? Pero traemos algunos ejemplos porque no fue hace demasiado que fuimos adolescentes, así que nos acordamos mucho de lo que sentíamos, de lo que vivimos, y también hemos sido líderes de adolescentes por muchos años. Entonces eso nos permite traerles muchas historias, no solo nuestras, sino también de lo que vimos. Vimos muchos papás que tenían una relación hermosa con sus hijos adolescentes. Yo sé que suena imposible, pero existe. Y también vimos muchos papás que tenían una relación muy complicada con sus hijos adolescentes. Y las cosas que vimos que nos llamaron la atención, aparte de los principios que traemos, que los aprendimos de personas más sabias que nosotros y los aprendimos de la Biblia, vamos a traerle un poco estas historias y estas experiencias para sumar, para ayudar a ilustrar esos temas. Y lo bueno de estos principios es que muchos de ellos también se ampliaron, se desarrollaron, obtuvieron validez mientras fuimos líderes de adolescentes y pudimos dar muchos consejos. Algo que es clave, una vez más, y lo vuelvo a recalcar, es que vamos a hacer mucho énfasis ¿en qué cosa? En la conexión. En la conexión. ¿Y por qué? Porque lo que más escuchábamos en ese tiempo, cuando estábamos liderando, es que muchos adolescentes decían estas cosas. Ya les voy a contar las quejas, pero me quedé pensando un poquito en que a veces somos tentados si soy adolescente, decir que mi papá escuche todo. Y solo nos concentramos en lo que va para mi papá y lo estamos codeando. Y si somos papás, que mi hijo escuche todo. Tratemos de escuchar también lo que es para nosotros, ver qué podemos cambiar nosotros, porque eso es lo que está en nuestro control, realmente. Están a un codo de conectar, pero no usen el codo. Sí, preferible evitemos el codo por hoy. Okay. Entonces, ¿qué es lo que suelen decir los adolescentes a los que hemos liderado? 3 cositas. La primera que dicen mucho es, mis papás no me entienden. Y en verdad creo que es súper fácil sentirnos incomprendidos cuando hemos sido adolescentes, porque estamos pasando por tantas cosas, por tantos cambios hormonales, por tantas situaciones. Y como a veces el problema de que mi amiga ya no quiere ser mi amiga es el problema más grande que he tenido en mi vida, yo lo veo tan grande. Y se lo cuento a un papá o a una mamá que tiene otro tipo de problemas. Y tal vez él se pregunta, y a veces me lo hace saber, ¿por qué me estoy ahogando en un vaso de agua? Y eso hace que yo me sienta como adolescente, un ejemplo nomás, incomprendida. Entonces, eso pasa bastante. Otra cosa que sienten los adolescentes es que no los escuchan. ¿Por qué? Porque a veces los papás de adolescentes, lo hemos visto mucho, tienden a querer como que introducir el mensaje, el sermón, la Biblia, todo en ese momento de la conversación, y a veces no se preocupan tanto de escuchar. Es una queja que tienen a veces, de escucharlos, de entenderlos, ya sea porque
quieren enseñar, están desesperados por enseñar, por proteger a sus hijos, o porque tal vez los adolescentes están hablando de temas que no les llaman la atención, les parecen fofos, etcétera. Y otra queja común es que exageran, porque apenas el papá ya se preocupa, abre los ojos, lo que sea, el adolescente a veces ya siente que ya por gusto le contó. Entonces, hoy queremos ver cómo ayudarlos a ustedes, los papás, a minimizar un poco esto y a los adolescentes también a cambiar un poco esta realidad, porque la adolescencia es una etapa muy dura, ¿no? Para el chico, para la chica y para los papás. Pero queremos darles principios que creemos que van a ayudarlos a vivirlo de la mejor manera. Y aquí el punto clave es empezar a despertar a una gran realidad. Justo cuando entra la adolescencia, chocan dos cositas, y es el exceso de enojo no resuelto que tiene un adolescente, y también está el honrar a sus padres en el hogar. Estas dos cositas comienzan a conflictuarse bastante, comienzan a crecer. ¿Por qué? Porque los papás ya no los ven como unos niños y comienzan a ejercer más responsabilidad o quizás más llamado de atención que antes, y por esa razón está ya tengo que honrar a mis padres para que la cosa vaya bien en casa, pero no entiendo por qué todo el tiempo estoy enojado, incluso hasta cuando me pide que lave una simple taza o hoy vamos a cooperar. Yo recuerdo que hasta me irritaba cuando dividían la comida. Para mí no había nada más traumático que comer chaulafán o comer chifa, porque cuando pedían chifa yo no tenía mi propio plato de comida. Yo quería pedir algo especial y ese día amanecía muy irritado, pero ese día había que hacer comunidad porque hay que enseñarle a los hijos ¿a qué? A compartir entre ellos, y uno no sabe que de adolescente quiere matar al hermano, ¿ya? Es el enemigo público número 1. Entonces cuando ves que el pedazo de guantán era un poquito más grande tuya, ¡oh! Si hubiese nacido en otra casa. Si se ríe es porque le pasó. Compartir, dividir, y uno lo que más quiere es lo suyo porque está formando su identidad y yo quiero conseguir mis cosas, etcétera, etcétera. Pero una vez más, tengo que honrar a mis papás y a la vez tengo mucho enojo contenido, no resuelto, que no sé cómo llevarlo. Así es, y los adolescentes deben aprender, y todos creo, a manejar el enojo de una forma saludable. Creo que ese es un desafío para todos. Realmente entender, gracias a Dios, hay un versículo que dice que nos podemos enojar, pero que el punto está en no pecar. Y en verdad cuando uno es adolescente, y vamos a hablar un poco por qué, es muy normal y común ese enojo. Entonces lo siguiente que vamos a ver es que el problema no es enojarse, sino lo que hago con ese enojo. Ahorita les vamos a hablar un poco de por qué su adolescente está enojado, para ayudarlo tal vez a entenderlo un poquito mejor, pero eso no quiere decir que lo estamos llamando a dejarlo hacer con su enojo lo que sienta. Van a tener que aprender a controlarlo también, pero vamos a entrar un poquito en ese tema. Y va a ser un trabajo en equipo, así que recuerde, su autoridad nunca va a ser aquí eliminada o no requerida, su autoridad es importante. Lo importante también es añadirle conexión, y del otro lado, ustedes chicos que están aquí, también comprender que están enojados, que tienen situaciones que comienzan a molestarles más y otros las van a hacer más pequeñas, y eso vamos a irlo conversando. ¿Y por qué hay mucho de esta injusticia, o por qué un adolescente, o cuando usted era adolescente, sintió mucha injusticia o enojo? Es porque es una edad en la que uno está en la mitad. Déjeme leerle esto para que se acuerde del dolor que usted sentía, ¿ya? Y también los que están aquí entiendan un poquito lo que están pasando. Todos los privilegios y los vicios de los adultos que son muy anunciados en los medios de comunicación y redes sociales están prohibidos para un adolescente, pero se los publicitan todo el tiempo y ya están en ellos saliendo sentimientos, emociones y también mucho de la sexualidad. Entonces ellos ya están conectando con esa emocionalidad, pero resulta que está prohibido, que ellos no lo pueden hacer, pero ven que hay gente que sí tiene acceso a eso. Ese día quieren ser adultos, pero otro día se levantan como que quieren ser tratados como niños, ¿ok? Entonces estás como en la mitad, eres demasiado joven para eso, no puede manejar, no puede casarse, no puede beber, no puede fumar, no puede trabajar porque tiene unas ganas de irse de la casa, pero no tiene cómo
pagarse. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Al menos si tuviese dinero fuera feliz, ¿ya? Entonces, tiene deseos sexuales que no pueden ser satisfechos, y esto lo están pidiendo a gritos muchas veces por la exposición que hay de información sobre esto. Al parecer, lo único que se les permite hacer en esa edad donde quieren hacer otras cosas es pasar aburrido delante de un libro estudiando. Y usted hoy en día, que es papá, quizás como yo, agradece esos tiempos en que usted entraba al colegio en mayo y salía en diciembre. Diosito, ¿y ahora? ¿Cuántos meses tienen de vacaciones nomás? 1. Ni 2, no mienta. 1 y algo. Pero las mamás así están. Salieron, entraron. Salieron, entraron. Y hay menos tiempo. Y a la vez ya no tienen esos privilegios de ser niños. Ya no se los trata como niños, ya no se les resuelve las cosas como antes, ya se les dice, no puedes hacer tal cosa porque ya no eres un niño, ya no te hago tal cosa porque ya no eres un niño. Entonces realmente es una época de la mitad bien difícil. Y yo creo que a veces los papás nos acordamos de cuando éramos adolescentes solo para pensar, cuando yo era adolescente yo hacía esto mejor que tal persona. Pero nos toca a veces también acordarnos de lo que sentíamos, de cómo se nos vino el mundo abajo porque una persona que era nuestra amiga ya nos dejó de hablar, por cosas que ahorita decimos, ¿y cuál es el problema? Pero realmente en ese momento era el fin del mundo. Entonces sí, un poco lo que vamos a conversarles es con el ánimo de recordar eso, porque creo que cuando nos ponemos en los zapatos del otro, eso nos ayuda demasiado a tener una mejor relación. ¿Y qué están viviendo ellos? Están viviendo cambios hormonales. Me imagino que usted puede recordar un poco lo que sentía. Yo recuerdo que había días en que yo amanecía muy enojada, con razón ninguna, simplemente estaba súper enojada. Me recuerdo también que tuve unos meses que tenía unos cambios hormonales, no lo sabía en ese momento, ¿no? Y me sentía muy triste, y las cosas realmente, todo me hacía sentir muy triste, y eso fue una etapa complicada para mí, y me imagino que ustedes se acordarán de su granito, de tantas situaciones, ¿verdad?, que pasaron. Y en realidad quiero que recordemos que eso también le está pasando a ese adolescente. Está viviendo esas cosas. Recuerde que no todos cambiamos igual en la adolescencia. Hubo gente que creció más rápido que uno, que se hicieron más altos, unos seguíamos patuchos. La de al lado ya está totalmente desarrollada. Nuestra hija, la hija le dice a usted, ¿y yo qué pasó? ¿Dónde está? A veces vemos los estándares de belleza y si uno tiene mucho es más bonito. ¿Y qué pasó conmigo? Entonces todos esos momentos son de mucho estrés y uno a veces los ha olvidado. Sí. Porque ya no, como decía Andrés la semana anterior, uno a qué edad no quiere volver nunca a la adolescencia. A cualquier otro lado, pero menos a ese tiempo, hasta ser niño. Pero ahí es donde esos cambios, ya yo no sé, pasaban cosas también en mi adolescencia. Cuando yo estaba en el colegio, el peor momento de tu vida era ir al baño. Porque cuando tú ibas al baño, ya había alguien tramándote algo o lanzándote un balde de agua en el baño del colegio para que salgas todo mojado y que la gente diga, se orinó encima, se hizo todo, mira, se le dañó el baño. O sea, todas esas cosas, esas bromas ocurrían y son situaciones estresantes que de por sí no quieres que nadie se entere y es muy probable que tampoco quisieras que tus padres se enteren o que se los comuniquen a ustedes, ¿no? Y antes nos podíamos desconectar, ¿no? Ahora el bullying puede ser 24/7. De paso puede durar en redes, puede durar como un tweet que alguien cree que se lo está dedicando a uno. Es decir, cada vez ser el centro de atención o el centro del mundo está más difícil sacarse uno de ahí y creer que no es con uno, ¿no? ¿Y por qué contamos esto? Porque así como le hemos dado en este momento un espacio a ustedes, chicos, para entender lo que están pasando, también tienen que entender la otra parte. Yo ya les decía, hay un cruce de dos cosas y tenemos que luchar por esa conexión, que no se pierda. Está la honra a los padres, pero también ese enojo no resuelto. Y resulta que algo muy importante en nuestra adolescencia es entender que los padres son merecedores de honra. Algo que nunca podemos olvidar es que justo en medio de los 10 mandamientos, aunque ya no vivimos por la ley, que vamos a ver algo muy chévere en el Nuevo Testamento, aunque ya no somos guiados por esos mandamientos, Dios los dejó muy bonitos ahí, porque Jesús resume, ama a Dios con todo tu corazón, ama al prójimo como a ti mismo. Y cuando analizamos el tema de amar al prójimo, con lo que se comienza es con la honra a los padres. En su sabiduría, Dios durante toda la historia nos está diciendo, el momento para nosotros poder dar amor a alguien que nos rodea parte desde casa y por eso el mejor consejo es honrar a los padres. Si tú honras a los padres, puedes honrar a alguien afuera.
Si tú puedes respetar a tu papá, podrás respetar muy bien muchas cosas que son necesarias afuera para triunfar. Y eso es muy importante, y la Biblia lo recalca, ¿verdad? Y como les dije, no solo en el Antiguo. En el Nuevo Testamento leemos: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eso está en Colosenses 3:20, en el Nuevo Testamento. Para resumir un poco, el camino siempre es el que les voy a comentar. Yo no conozco la historia de casa de cada uno, ¿verdad? Hay mamás y papás que son de una manera, que tienen ciertas virtudes, ciertos efectos. Hay situaciones muy difíciles que se viven en muchos hogares, hay de todo, pero creo que hay 3 cositas en las que podemos estar de acuerdo. Creo que la primera es mostrarle respeto a nuestros papás. Por un lado, porque han hecho mucho por nosotros. Si tenemos conocimiento de las historias de amigos de nosotros, podemos darnos cuenta que en muchas cosas somos privilegiados, que en muchas cosas tenemos bendiciones, y también porque hay que ser sabios. Ser sabio significa, más o menos, según mi explicación de qué significa, es entender que la vida está conectada. Que si yo hago algo hoy, eso va a tener una consecuencia. Que si yo siembro algo hoy, eso es lo que voy a cosechar mañana. Y cuando uno es adolescente, tal vez uno no tiene, y adulto también, a veces uno no tiene como tan clara esa película de que lo que sea que yo haga va a tener una consecuencia. ¿Qué consecuencia positiva podría tener no respetar a mis papás? Ninguna. Mostrar respeto es una manera de hasta vivir más tranquilo, hasta vivir más en paz, por la razón que sea. Mostrar respeto es sumamente importante. La otra es expresar agradecimiento. Vamos a tener que acordarnos que nuestros papás son seres humanos, que hacen lo que pueden, que si nosotros nos concentramos en todo lo que hacen mal, vamos a seguir viendo todo lo que hacen mal, pero que si elegimos a veces concentrarnos en todo lo que hacen bien, vamos a poder notar cada vez todas las cosas que hacen bien, y que no basta con saberlas, expresémoslas. Ese papá, esa mamá está pasando por un momento difícil también. Ese papá, esa mamá extraña a su hijo más pequeñito, extraña que lo que hacía funcionaba y ya no funciona. Se cuestiona si fue buen padre, si es buen padre, si esto tiene solución, si la relación va a seguir, si está haciendo todo mal. Entonces, créanme que es algo muy valioso poder decirles gracias por lo que estás haciendo. Suma muchísimo y mejora la relación. Como les decía, estas cosas aplican en toda relación de la vida igualmente. Y la otra es vivir una vida piadosa y noble. Esto es porque lo que hagamos va a tener consecuencias. Y yo les quería comentar que hay 2 tipos de sufrimiento. El sufrimiento inevitable: me enfermé, alguien más se enfermó, alguien falleció. El sufrimiento que está fuera de mi control. Y luego está el sufrimiento evitable. El sufrimiento que viene como consecuencia de mis acciones. El sufrimiento que yo puedo evitar si no me expongo a peligros, si no me expongo a cosas que me pueden hacer adicto, si no me expongo a relaciones que me lastiman y que me dañan el autoestima y que me hacen tomar hábitos que no me van a llevar a ningún lugar positivo. Por eso la recomendación de vivir una vida piadosa y noble. Porque si tú hoy tomas la decisión de vivir con Dios y para Él, vas a sonreír tanto cuando veas todo lo que te ahorraste, todo el sufrimiento que te ahorraste y toda la felicidad que pudiste tener en esta etapa, que no es la más fácil, pero vivirla con Dios realmente es otra película diferente y mejor, pero sin comparación. Y cuando hablamos también de una vida piadosa y noble, es nunca olvidar esa dimensión de responsabilidad en que de alguna manera nosotros los hijos somos y siempre seremos una extensión de nuestros padres. Donde vayamos, las decisiones que tomamos, la forma en que actuamos, y nosotros debemos siempre tener en mente que viajamos con ellos, que tomamos la decisión junto a ellos. Hay una independencia conforme la edad va avanzando, pero en el fondo el resultado, las consecuencias, todo eso también va cayendo hacia ellos, les va levantando, o de alguna manera puede ser un obstáculo o una situación que hubiese que lamentar. Por eso cuando uno va creciendo en esa conciencia, le ayuda también en la toma de decisiones. No mucho tiempo atrás tuve una conversación con unos jóvenes que por ahí me querían tender una trampita con la pregunta. Me dijeron: pastor, ¿cuál es el matrimonio que funciona? ¿Cuál es el verídico delante de Dios? ¿El matrimonio civil o el matrimonio eclesiástico? Ya cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo sé que es alguien moviendo los hilos conforme a una situación en específico. Entonces resulta que
pidiendo sabiduría, me salió esta respuestita. Tanto el matrimonio como el momento en que uno anuncia que va a tener un bebé o va a ser papá, son momentos muy difíciles de mantener en secreto. ¿Por qué? Porque están diseñados para ser momentos felices, transmitibles. Me voy a casar, lo quiero contar a todo el mundo. Voy a ser papá, sobre todo en las mujeres, voy a ser mamá. Es algo hermoso que se vive solo una vez y que se quiere contar a cualquiera que se te cruza por frente. Ese es el nivel de la alegría. Cuando optas por algo que no honra a tus padres, seguramente es algo secreto, que es algo que quizás estaban planeando estas personas que me hacían la consulta. Y les dije, mirándolo a él, la sinceridad, no permitas que tu chica se pierda la alegría de que sus padres se enteren que se está casando. No le robes la alegría de contarles algún día que va a ser madre, porque eso es algo que si se deja en secreto acarrea mucha tristeza, mucha melancolía, nostalgia, y uno como hombre puede regalarle 1000 flores toda la vida para hacerla feliz, pero nunca le vas a devolver ese momento en que la noticia tenía que ser contada. ¿Me comunico? Eso es algo único y especial. Y en ese momento el muchacho entendió y dijo, no voy a casarme civil. Hay un orden, hay un patrón. Y esto habla mucho de honrar a los padres cuando tomamos esas decisiones, porque tienen que ser decisiones que podamos transmitirles. Y ustedes dirán, como chicos aquí presentes, pues bueno, todo iba bien hasta que decían que yo vivía enojado. Pero ahora están hablando mucho de esto de honrar a los padres. Mira, la Biblia nunca deja este tema como algo de uno que depende de uno. El honrar a los padres no depende de uno, sino que es un trabajo en equipo. Y justo Colosenses 3:20, el 21 continúa lo siguiente. Así como se pide que los padres sean obedecidos porque agrada al Señor, también Pablo en su sabiduría le dice esto a la familia. Padres, ¿qué dice ahí? No exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Tus hijos te quieren honrar, pero también necesitan conexión, no solo autoridad. Y hay distintas maneras en que podemos exasperar a nuestros hijos. Lo vi un poco, para dar un ejemplo, cuando un papá dice, el chico hizo algo, ¿verdad? Y el papá le dije, es que yo te lo dije. Yo sí me pregunto, ¿qué ganamos diciendo yo te lo dije? Porque yo no veo nada positivo como consecuencia. Una consecuencia es que mi hijo adolescente ya no me quiera volver a contar antes de hacer algo, porque si me da un consejo y yo no lo sigo y pasa algo malo, me va a decir, te lo dije. La otra cosa que puede pasar es que yo me enojo, porque en vez de consolarme o abrazarme me dice, te lo dije. Y la otra cosa que puede pasar es que la próxima vez que yo esté en un problema, por no haber hecho lo que sé que él o ella quiere que haga, no le voy a contar. Entonces, a veces, tal vez el papá de alguno de ustedes, de alguno de nosotros, alguna vez nos dijo, es que te lo dije. Hay cosas que a veces vemos en casa que las repetimos, ¿verdad? Pero eso no significa que sea lo mejor. Pensemos en las maneras en que tal vez nosotros nos sentimos alguna vez exasperados para tratar de no repetirlo, porque inconscientemente a veces repetimos lo que vimos y tenemos que tener cuidado de no exasperar a nuestros hijos. Otra forma en que yo veía a papás adolescentes a veces exasperar a sus hijos y que tampoco le encuentro mucho sentido es decirle, ¿y para qué vas a la iglesia? Si eso no te sirve de nada. No le veo ninguna consecuencia positiva tampoco. Creo que si el chico está yendo a la iglesia, sobre todo por voluntad propia, está haciendo lo mejor que puede. Y creo que decirle que eso no le sirve para nada, no le veo ninguna consecuencia positiva. Entonces tratemos de ser un poco más sabios, porque nuestros actos tienen consecuencias. Y tienen consecuencias relacionales también. Entonces pensemos en cada cosa que vamos a decir o hacer, si suma la relación o resta la relación. Por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Usted ya sabe sobre esa disputa que hay entre American Eagle y los Jeans Gap, por si acaso? Si dijo A, le cuento que quizás pueda ser uno de los próximos temas en las semanas que vienen con respecto a un adolescente. Los adolescentes muchas veces vienen y dicen, te quiero contar algo, y uno, como no está en la onda, simplemente dice, chao. Déjeme contarle qué sacrificios uno tiene que hacer hoy en día por una consejería con un adolescente. El otro día
tenía que atender a alguien, me dejé llevar un poquito por cómo lucía y yo dije, necesito alguna información para conectar con esta persona, porque ya uno ve el cuadro cuando un adolescente dice, sí, no, estoy bien, chao, ya, o sea, son palabras así. Y yo dije, hay que conectar. Entonces, investigándolo un poquito en sus redes, sí, uno mira redes, ya, perdón, uno espía a veces, ya, vi por ahí que había esta cuestión del K-pop y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo en K-pop sí dije out, ni idea. Pero viendo a las hijas o hijos de amigos que tengo ahí en el pádel, vi a algunos adolescentes y vi una en específico que se sabía de todo. O sea, yo sé que usted y yo miramos eso y vemos 6 tipos iguales. Pero por alguna razón, las adolescentes los distinguen y saben quién es quién, sus expresiones y todo, y el peinado. Yo no tengo ni idea. Pero no perdí la oportunidad de capacitarme, porque fue una capacitación en K-pop, ¿ya? En mi época eran 5, ahora bailan como 30, y todos son parte del mismo grupo, ¿ya? O sea, 5 o 6 máximo. Ahora ven 12, 30 y es impresionante. Pero bueno, estuve 1 hora y media conversando con una de las hijas de mis amigos que me estuvo comentando qué era el K-pop, cómo nació, cómo viven, que tienen servicio militar y tienen que dejar de cantar y bailar por el servicio militar. No lo puedo creer, se me rompe el corazón. ¿Ya? Ahora cuando estoy en una consejería se me rompe literal. Porque entiendo el valor y la importancia que tiene eso para un adolescente y es una herramienta para conectar y que me abra un poquito su corazoncito. Pero estoy seguro que a veces a usted como padre, pero no hay algo mejor que sea leer un libro. ¿Por qué no haces una plana de versículos mejor para que te vaya bien en la vida? En vez de estar escuchando el K-pop. Déjame ver qué algo de Satanás encuentro por ahí para que no lo vuelvas a escuchar. ¿Ya? Probablemente sean esas paredes con las que se encuentra a veces uno en la familia, pero el punto es conexión. Dios le ha dado el momento perfecto en el que ellos pueden honrarle, pero también tienen enojo no resuelto y a veces menospreciar ese bonito K-pop para ellos puede ser el acabose o un gran muro que se forma, por ponerle un ejemplo. Totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a reducir esta situación? Así ¿Cómo es. vamos no podemos decir tal vez solucionar, pero cómo podemos los papás tener una mejor relación con nuestros hijos y cómo pueden nuestros hijos tener una mejor relación con nosotros? Y otra vez, esto aplica en todas las relaciones humanas. Vamos a empezar con los papás. Para los papás van estos tips, consejos o cosas que pueden aplicar. Primera cosa, tengamos expectativas reales. Puede ser que nuestro hijo, nuestra hija, era el niño o la niña más perfecto o más perfecta según nosotros, hacía caso, se bañaba, dormía a tiempo, etc. Pero ese niño ya no es un niño, ahora es un adolescente, siente otras cosas, vive otras cosas, le llaman la atención otras cosas. Ya no soy su superhéroe, ya no quiere estar conmigo. Quiere estar con sus amigos, contarle a cualquier persona menos a mí, hasta la líder de la iglesia, lo que sea, pero a mí no. Entonces es doloroso, es un duelo, pero vamos a tener que tener expectativas reales. Va a haber días buenos y días malos, va a haber días que se va a portar mejor y va a haber días que va a ser más difícil. Eso no significa, y lo vamos a ver en el siguiente punto, que le vamos a permitir hacer lo que le dé la gana y lo que sienta y darle rienda suelta a sus emociones. Pero sí significa que tratemos de no exigirle tanto. Si tenemos el privilegio de que nuestro hijo o nuestra hija quiere buscar a Dios, no lastimemos ese deseo, no critiquemos lo que hace mal de esa forma, motivémoslo a seguir buscando a Dios y no esperemos que porque es un chico y una chica cristiana, entonces va a ser perfecto. Entonces, expectativas reales. Y expectativas reales porque quizás en nuestros hogares con una orden simplemente se resolvía todo. Pero hoy en día se necesita más que una orden. Quizás, y me pasó el otro día esto que se me rompió el corazón y ni siquiera he llegado a la adolescencia. Tiene 4 añitos, se pega, la abrazo, le beso el lugar y le digo, ven mi amor para curarte. Y le doy un besito y me responde con una autoridad, ¡eso no cura nada! Ya me la cantó. Porque puede ser que como padre tú en la adolescencia sigues tratando a tu hija así. Ven, mi amor, hay 1000 hombres No, solo ese existe. No hay otro más.
Tendría que morirse para que exista otro. Pero a ese momento uno tiene que entender expectativas reales. Quizás las curitas de antes tengan que cambiar y ahora necesitan comunicación. Antes con una orden hacían silencio, ahora necesito quizás conversar. ¿Por qué necesito el silencio? Porque es importante para mí el silencio. Y hacerlo con un puente de conexión, como decía mi esposa y nos lleva al otro punto, validando emociones pero con límites. No olvidar los límites. Si nosotros chicos tenemos mucho enojo, vamos a quererlo obtener todo ya, vamos a querer incluso gritar, quizás por ahí hasta se nos salga una mala palabra o algo que no queríamos decir o que ponga más conflicto. Algo importante que debemos saber es que nuestros padres necesitan que todas esas cosas que nos molestan o queremos resolver o parecen difíciles de resolver, también necesitan una forma de comunicarse y son por la vía del respeto. Como padre, si en algún momento te pasa algo como esto, antes de explotar, antes de recurrir a la orden, antes de todo eso, trata de hacerle entender a tu hijo que comprendes lo que está pasando, que entiendes los cambios, pero necesitas que haya otro tipo de ambiente para que sea comunicado. Uno más callado, uno en el respeto, y probablemente antes de que todo sea jugando en el cuarto de él que está encerrado y tocándole la puerta, por favor, ábreme ya para abrir, dile, esta conversación la quiero tener en mi cuarto cuando tú te calmes un poco, cuando encuentres otra forma de comunicarlo. Te quiero escuchar, lo quiero resolver, quiero que vayas a esa fiesta, pero por favor pídelo de otra manera. Y vas a venir a mi cuarto. Ahí conversaremos, tú y yo, y escucharás las dos partes. Tratar de crear ese campo. Creo que a veces caemos sin querer en un lado o en el otro. Y es un poco difícil ese balance, ¿no? De ponerle límites, de no dejarlo hacer y decir lo que quiera. Porque, uy, pobrecito, lo que le pasó hoy día. Pero también validar las emociones, también entender que para él, que ese chico no esté interesado en ella, es el fin del mundo. O sea, para ella en verdad es el fin del mundo. Y tal vez nosotros con nuestros problemas de adultos pensamos, ay, pero eso... Sí, pero ellos no son adultos. Este es el problema que a ellos les aqueja ahorita. ¿Y qué es lo que ellos quieren escuchar? Probablemente nada, probablemente solo quieren ser escuchados. No quieren escuchar... Eso te va a pasar 100 veces, no pasa nada. Ya vas a ver los problemas de verdad cuando seas más grande. No creo que eso sume en nada a la relación. Entonces busquemos tener ese balance. Sí, no les vamos a dejar decir lo que sea, en el tono que sea, pero validemos sus emociones. Y ahí viene la otra parte, escuchar. A veces los papás sermoneamos como demasiado, como queremos meter ahí todas las palabras y toda la enseñanza, y ahorita me está escuchando y algo le va a quedar. Si yo digo, algo ha de quedar. Sí, pero también es súper importante escucharlos de verdad, dejarlos hablar, no interrumpirlos, mirarlos a los ojos, dejar el celular a un lado para estar presente. Y si me quiere hablar de K-pop, voy a tratar de actuar como que me interesa el K-pop. Y si me quiere hablar de cualquier tema que no me interese, voy a meterle ganas porque yo quiero la relación. Y voy a escuchar hasta lo que no me dicen, su cara, cómo sale de la escuela, sus expresiones. Un amigo me dio ese gran consejo y me dijo, el consejo más grande, y no es un amigo cristiano, es alguien que no viene a esta iglesia, ni siquiera le conozco como que sea parte del evangelio, pero él me dio este consejo. Emilio, cuando ellos entraron a la adolescencia, la mejor decisión que yo tomé fue solo pagar el expreso cuando iban al colegio. El regreso del colegio es mío. Yo puedo trabajar, puedo estar ocupado, pero a mí nadie me quita que yo llegue con el carro y recoja a mi hijo del colegio o de la escuela. Porque ese momento, cuando él sale del colegio, es cuando realmente está su cara real. Es cuando viene con la cara de si ha llorado, de si está preocupado, de si tiene una situación que no puede resolver. Cuando están en un expreso, ya encuentran muchas cosas para desconectarse. Y cuando ya te llegan a casa, llegan con la carita bien puesta. Pero en el cambio, cuando estás ahí, en ese momento, me dijo Emilio, no dejes que nada te lo robe. Así ganes mucho dinero y tengas citas para vender a las 2 de la tarde, no cambies. O sea, esa salida es tuya, porque ahí conoces realmente cómo está tu hijo, cómo ha salido del colegio. Y no me lo olvido nunca. O sea, ese es, si a alguien le sirve, buenísimo. Pero se volvió como primer mandamiento cuando uno llega a la adolescencia. No delegar ese momento. No delegar que en algún momento lo que te ha contado y está difícil, ya, bacán, lo voy a llevar al culto y se va a resolver.
va todos los viernes y sábados, va a Oanza, va a Hijos de Luz, va a H2O y ya está resuelto. No, siempre se puede volver a conversar, abrir el espacio, tener esa sabiduría de no tocar tanto el tema, pero a la vez tocarlo, porque hasta para eso hay que tener sabiduría. Complicado. Pero es importante, escuchar, escuchar, escuchar. ¿La siguiente? La siguiente es una expresión que es poker face, cara de póker, que es cuando las personas juegan póker tratan de que no se note si tienen súper buenas cartas o súper malas cartas. Es lo mismo. Cuando nuestros hijos nos cuentan algo que nos hace querer gritar en la almohada del susto, del coraje, de lo que sea, fingir lo más estabilidad posible, fingir que no nos dijo nada, no exasperarnos, no subir la voz, escuchar como que no nos dijo nada. Mientras más dominemos el arte de poner cara de que no nos está diciendo nada, más ganas va a tener de contarnos. Y yo lo sé porque yo tengo un papá que es maestro en el poker face y yo sé que cualquier cosa yo le puedo contar y si él cree que es malísimo, no lo voy a notar porque no me va a hacer cara. Ya le voy a preguntar qué cara puso cuando dijiste me gusta Emilio. A ver si fue verdad. No. Creo que fue la misma, igual. No. Es importante que cuando nos cuenten algo, no estigmaticemos con nuestra reacción. A veces nos cuentan, fulano hizo esta broma, mi pana hizo esta broma, y ya uno pone cara de, ese tipo está cruz, ¿no? X con el man. Muerto. Entonces, cuidado con eso, porque puede ser una forma en que nos dejen de contar algo, igual también, por lo que estén pasando, ¿no? Tener una receptividad, aguántesela hasta que cierre la puerta, se encuentre con su esposo o su esposa y ahí asústese todo, tire todo el miedo y toda la cosa que pueda estar pasando. Sí, y a veces no todo momento es el momento apropiado para darle una charla a nuestros hijos. Tal vez en ese momento ella pensó que me estaba contando un chiste y yo en vez de reírme le comencé a decir, no, pero mira, y ella dice, chuta, ¿para qué le conté? Entonces, buscar ver en qué momento es más efectivo decir ciertas cosas. Lo siguiente es medio difícil de decir, voy a ver si lo logro explicar bien porque no encontramos un buen término para esto, pero no manipular con la Biblia. ¿En qué sentido? A veces utilizamos la Biblia como este elemento de retar. Solo lo usamos para retar. Pero es que la Biblia dice que tú me tienes que honrar, pero es que la Biblia dice que tú tienes que ser así, asado y cocinado. Y la Biblia solo es un elemento para eso, para tratar de lograr que nuestros hijos hagan lo que queremos. El peligro de hacer eso es que muchas veces eso causa en los hijos un rechazo hacia Dios, un rechazo hacia la iglesia, un rechazo hacia... Y es lo último que queremos. Entonces, la Biblia tiene que ser un elemento balanceado, de compartir, de dar amor, de aprender, de felicitar. No puede ser una herramienta de yo cojo los versículos que me convienen porque su hijo adolescente sabe cuáles usted incumple, de memoria. Ah, no, pero él me dice a mí esto, pero yo lo veo que este no, y se vuelve una batalla en vez de lo que debería ser. Y eso también nos lleva a el siguiente, conexión sobre reglas. Recuerde que Dios también nos trata así. Antes de contarnos incluso los 10 mandamientos, nos dice quién es con respecto a nosotros. Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Yo soy el que ha hecho esto. Ahora te cuento estas reglas. Él lo hizo relacionalmente. Incluso Jesús es la muestra de eso, de un Dios relacional antes que de mandamientos. Esto no es un club al que tú perteneces y haces las reglas. No, esto es una familia. Y en la familia aprendemos a amar, a perdonar, pero siempre también a formar. Por lo cual, conexión sobre reglas también es algo muy importante. Y no olvide las palabras de amor y afirmación como último consejo para los papás. Las necesitan más que nunca, porque escuchan tantas cosas feas en la escuela. Es lindo, yo conocí también a un amigo que me dio un consejo. Una de las cosas más lindas que hago con mi hija es llenarle con puros de estos... Post-its, ya. Post-its. No sé cómo se dice. Y pone palabras bonitas, pone cosas muy lindas sobre su semana. No necesariamente solo su físico, sino también en qué es buena lectora. Son detalles, porque a veces también con las niñas va mucho eso de lo físico. Y créame que hay días en que otra tiene un mejor físico y no lo va a creer. Entonces hay que enfocarse a veces en otras cosas lindas que hace, que usted vaya descubriendo. Les gusta bastante que uno sepa qué están haciendo. Entonces esos son unos consejos que tenemos. Alguna vez que para uno que una cosa positiva contrarresta emocionalmente, no, que se necesita una cosa positiva, no.
5 cosas positivas para contrarrestar una negativa. Ahí ya encontré el tema. Entonces imagínense cuántas palabras de afirmación necesita su hija que está en un lugar donde el mundo le grita que ella o él no es suficiente. Multiplique 5 por 8, que son las horas de clase, más... O sea, más claro, diga todo lo que pueda y comience a dar toda esa cantidad de palabras positivas y van a ayudar mucho. Bueno, eso con respecto a los padres, y vamos a la última parte, que es con respecto a los chicos que están aquí. Les tenemos los siguientes consejos para ayudarlos a honrar a papá y también manejar este momento que están viviendo. Dijimos que íbamos a dar para todos y ahorita le toca a los hijos. Número 1, nunca olviden que tecnología no es igual a sabiduría. El hecho de que tú sepas manejar todos los celulares que salen y tu papá tenga que poner el WhatsApp de este tamaño y ya se vea por la mitad en la pantalla, no te hace a ti más inteligente. No te hace como el que te las sabes todas. La sabiduría de los padres es incomparable. Un riesgo muy grande es que se va a dominar tanta tecnología como lo siguiente: el estar actualizado no es igual a sabiduría. El que sepas muchas cosas, que estés al día, que TikTok te las cuente antes que incluso que hasta el noticiero, ya ni Alfonso Espinosa de los Monteros está, pero alguien te lo cuenta antes, ¿ya? Imagínate, eso no te hace a ti tampoco que sabes todas las respuestas. Siempre pregunta a tus papás. Sí, cuando uno es adolescente como que tiene ese sentimiento de que solo yo sé y ellos no saben porque ellos son del siglo pasado, de la época de las cavernas, entonces cuando ellos eran adolescentes no era así, entonces, y a veces no nos damos cuenta que sí tienen mucho que aportar y les recomendamos hacer el esfuerzo adicional, aunque no sea natural, de realmente escucharlos, porque en muchas cosas van a tener razón. La siguiente es algo que ayudó mucho, y en esta parte quisiera honrar bastante a Aura, que hoy se bautizó y nos contó su testimonio. Ella decía algo muy bonito ahí. Créanme que fue como que Dios la hubiese puesto, porque justo estábamos hablando del tema del enojo no resuelto. Y ella dijo, después de la queja, del enojo, viene la gratitud. Y lo más importante en la adolescencia es hacer una lista de gratitud. Y creo que la más grande que puedes poner, chicos, aquí hoy es: mi papá ha vuelto a casa. Mi mamá ha vuelto a casa. En el medio que vivimos, en la actualidad que vivimos, es el gracias que más podemos dar. De que tu padre ha vuelto de trabajar y de que tu madre ha vuelto también de trabajar. El hecho de tener algo en la mesa. ¿Y qué tal si también buscas y le preguntas qué hace? Porque a lo mejor no te enteras aún ni qué hace o su actividad. Y después de conocer eso, comienzas a hacer una reunión junto a él o junto a ella y comienzan a agradecer. Gracias por el trabajo, gracias por el sueldo, gracias por las compras. Es muy lindo ese momento y es algo que puede ayudar bastante y a mí me pareció impresionante que Aura justo lo citó. Gracias por esa sabiduría. Porque lo más lindo es agradecer y nos ayuda en una etapa como la adolescencia y la juventud. Yo quería aportar algo con la lista de gratitud. Yo recuerdo cuando yo estaba en ese problema hormonal, que estaba bastante triste, una de las cosas que más me ayudó a comenzar a sentirme yo otra vez fue tener una lista de gratitud, pegarla en el espejo de mi baño y leerla todos los días. Así que les súper recomiendo porque me ha ayudado demasiado. No olvidar algo importante, los papás también son seres humanos. Ellos también tienen resentimientos, tienen situaciones que han pasado, cosas que no han podido perdonar, situaciones a veces muy fuertes, difíciles de contar. También ellos tienen deudas, incertidumbres, problemas, muchas cosas que quisieran resolver en un día y a veces tardan hasta 2 o 3 años. Y esas cosas no las demuestran porque quizás les enseñaron que así se llevaba un hogar o una familia. Quizás es lo que vieron, pero son tiempos distintos y quizás es un buen momento para preguntarle qué está sintiendo. Uno de los momentos más bonitos de mi vida y que creo que cuando realmente conocí a mi papá fue cuando me enteré que hay duelo distinto. Y una cosa es un duelo como hijo, otra cosa es un duelo como esposo. Y todo el tiempo pasé pensando en cómo era el duelo de hijo. Hasta que vine a una charla de duelo y me enteré de eso, me rompí el cascarón y le dije, papá, nunca te he preguntado cómo es tu duelo. Y ese día me contó tantas cosas maravillosas. Fueron tan bonitas, nunca las había escuchado. Y ese día, yo te lo puedo prometer, comenzó la comunicación con mi papá. Cuando comencé a comprender su mundo. Porque a veces creemos que solo se trata de nosotros hasta que salgamos de la casa.
y algún día tener un lugar donde seamos escuchados, pero empieza en casa, empieza en ese lugar donde comprendemos que los papás también viven lo suyo. Y lo último, escuchar de verdad. Si logras conversar con tus papás alguna vez, porque a veces poco tiempo tienen, si lo consigues, aprovéchalo al máximo. Dile que te agradó, así sea 5 minutos, así sean 10 minutos. Quizás mándense mensajes de voz, no sé si tan ocupados podemos estar, pero algo hagamos para escucharnos de verdad. Y esas son cosas que queremos recomendar. Y también porque cuando tenemos 12 o 14, yo me acuerdo que yo me sentía tan grande. Tengo 12, tengo 14. Yo pensé que ya poco de más era adulta, ¿no? Y ahí es difícil entender y escuchar los consejos de los papás. Y por eso nos toca, cuando estamos en esa edad, yo creo, hacer un esfuerzo adicional para en serio escucharlos. Y nunca olvidarse que cuando tu papá te dice, quiero hablar contigo, es justo cuando tú estabas... Y cuando tu hijo te dice, quiero conversar contigo, papá, es el momento, o mamá, que tú más estás, quiero estar solo y que nadie me hable. No se olviden de eso. No sé por qué es así, pero que Dios les guíe a aprovechar esos momentos de conexión. Pónganse de pie, vamos a orar. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Sí. Si quieren aprovechar y abrazarse un poquito con su hijo adolescente, si lo tienen por aquí, si quieren aprovechar y abrazar a su papá. Déjate abrazar. Si no les abraza, dígale, Dios te está mirando. No, por favor. Listo, vamos a orar. Si están entre amigos, primos, hermanos igual, júntese con alguien y oremos por familias con conexión, por hijos y padres que esta semana, con esta charla y con las que vienen, podamos aprovechar una etapa que no tiene por qué ser del todo tan mala como la cuentan o dolorosa, sino que más bien es una etapa de conexión. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos por este día hermoso donde la familia juntos buscamos recibir tu sabiduría, tener tu gracia para llevar todo desde la posición en la que estamos. Y hoy presentamos del ti adolescentes que están lidiando con situaciones nuevas, difíciles, y que queremos que sepan que Dios las está mirando y a Dios le interesan, y estoy seguro que también le interesan a los que están en tu casa. Así también queremos honrar por esos padres que hoy necesitan sabiduría para conectar, para innovar, para cambiar ciertos modelos de antes, pero nunca dejar de perder la autoridad y el respeto que Dios les ha dado y les ha conferido, Señor. Gracias te damos porque tú nos guías a todos. Lo que más te pedimos es humildad como familia y entender en este tiempo que es tan bonito aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica. Llévanos con bien a nuestros hogares y que sigamos recibiendo de esta serie más sabiduría para ser un equipo genial y una familia que deja grandes huellas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos el próximo domingo.